Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar el tema de la construcción de sockets, pero ahora utilizando como protocolo de transporte el protocolo UDP. ¿Listo? Ya pues hemos trabajado con sockets basados en el protocolo TCP, en donde se establece una conexión y luego se hace un intercambio de datos. En el protocolo UDP pues hay una variación particular en este manejo. Normalmente no se hace uso, normalmente no se hace uso de una conexión previa. El protocolo UDP de User Datagram Protocol es un protocolo para datagramas de usuario que básicamente consiste en enviar información a través de un flujo de bytes en secuencia que deberá ser incluso transportado pues transmitido en ese orden y en donde no se maneja el tema de los acuses de recibo. Esto quiere decir que no hay forma de validar si el mensaje llegó o no a su destino. Obviamente esto aplica en comunicaciones en donde manejar acuses de recibo o requerir por menos confirmación de los mensajes haría o ralentizaría o haría no muy práctico, no, o disminuiría la calidad del servicio ofertado por el, por la aplicación o por el protocolo. Por ejemplo, transmisiones de video, conversaciones telefónicas, se verían afectadas si cada cierto tiempo tuvieran que estar enviando esos acuses de recibo, porque esos acuses de recibo pues afectan las comunicaciones. Adicionalmente, el hecho de que esos acuses de recibo tienen como finalidad retransmitir los mensajes que no hayan llegado, digamos que podría afectar la calidad con la que se oferta un servicio de llamada telefónica, ya que si el mensaje de saludo, por ejemplo, hola, no llegó, el sistema puede retransmitirlo más adelante y se entrecruzaría cuando en algún momento cuando la conversación pues ya va más adelantada. Y digamos que ahí no tiene sentido hacer una retransmisión eh, de mensajes como tal, ¿verdad? Entonces, digamos que en ese caso se hace uso de datagramas UDP. Simplemente es, si no necesito confirmación del envío, no necesito estar retransmitiendo mensajes, pues uso sockets UDP. Eh, Protocolos como el DNS, por ejemplo, utilizan sus comunicaciones basados en datagramas UDP. Ellos utilizan las consultas o digamos que las solicitudes de nombres, de resoluciones de nombres, viajan por UDP para hacer la solicitud al servidor. Simplemente si el mensaje pues no llega, no hay una respuesta y listo. Ya cuando el servidor ve que no le responden en un X tiempo, con el mensaje, él asume que no se pudo localizar al servidor, o sea, no hay una respuesta, no se sabe el por qué no se dio la respuesta y simplemente él puede hacer la solicitud nuevamente si se cumple el tiempo de espera o pasar a otro servidor secundario en caso de que exista, o simplemente volver a hacer la solicitud o dejarlo hasta ahí. ¿Ya? No se dio la comunicación, bueno, listo, entonces no se pudo. Respuesta, no hay acceso al servidor. ¿Por qué? No me respondió. Pero entonces, ¿llegó el mensaje? No lo sabes. ¿Listo? Debido a esto. El protocolo DNS también hace uso del protocolo TCP, pero para otros procesos alternos. Por ejemplo, comunicaciones entre un servidor maestro y un servidor esclavo. ¿Listo? Esa comunicación va por TCP. Pero la comunicación entre el cliente DNS y el servidor, pues va por UDP. Los chats, los sistemas de videoconferencias y todo esto, pues mandan o realizan sus comunicaciones vía UDP. Entonces, en este caso, pues, repasando los conceptos que ya vimos anteriormente, los sockets son los puntos finales de las comunicaciones, ¿verdad? Entre dos procesos. Normalmente se identifican por una dirección IP y un puerto de comunicaciones específico definido. Normalmente, pues, se representan seguidos de dos puntos. Tenemos, por ejemplo, el socket establecido en el ejemplo de la dirección IP 192.168.10.5, 2.80. Obviamente el 2 puntos viene a ser el puerto. ¿Listo? En cuanto a el otro direccionamiento, que es el direccionamiento IP versión 6, que aparece debajo, tenemos el problema de cómo entender
hasta dónde llegan los dos puntos, cuáles son los dos puntos del puerto y cuáles son los dos puntos de la dirección, porque la dirección IP lleva 2 puntos. Entonces 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, ACAT, 2 puntos 12, 2 puntos, 2 puntos, 3C2, y obviamente pues 2.80 debería ser el puerto, pero tenemos el inconveniente de cómo hacemos aquí para que el sistema sepa eso. Si estuviera la IP completa, podríamos decirle, bueno, cuenta hasta que llegues a 8 y lo que esté después del octavo bloque es el puerto. Pero resulta que si se dan cuenta y tenemos una IP agrupada, donde tenemos un grupo de ceros que desaparecieron, y tenemos solo 5 bloques de direcciones definidas, ¿listo? O sea que nos quedan pendientes 3 bloques, pero si ponemos ese 2.80, nos va a tomar como si fuera parte de la dirección IP. Normalmente en este caso, y ahí se me pasó ponerlo, lo que se hace según el protocolo por lo general, en los protocolos a través de redes, es encerrar la dirección IP entre corchetes. O sea que antes del 2001 abrimos corchetes, después del 3C2 cerramos corchetes y los 2 puntos quedan por fuera. Esos 2 puntos finales quedan por fuera, de tal manera que el sistema sepa que la dirección IP queda encerrada entre los corchetes. ¿Vieron? Y en el caso de comunicaciones basadas en carpetas o recursos compartidos de Microsoft, perdón, separamos los nombres por en vez de los 2 puntos se reemplazan por un guión, pero eso es por una nomenclatura propia que estableció Microsoft. ¿Oyeron? Señores, ¿me escuchan bien o escuchan un ruido ahí al fondo? Oye, bien, profe. Profe, yo lo escucho bien. Listo, que llegó como un camión de basura aquí ahora y está haciendo mucha bulla. No sé si la escuchan. No se escucha. Listo, muy bien. Entonces, digamos que los sockets de comunicaciones que establecen la dirección IP contra el puerto con el que se va a conectar o se va a establecer la comunicación, no solamente desde el servidor, sino también hacia el cliente, pues define que se va a establecer ya sea por TCP o por UDP, ¿listo? Como protocolos de transporte. No son los únicos, pero digamos que son los más utilizados. Ese tema, pues, es, digamos que un repaso ahí de lo que ya hemos hablado. Entonces, los protocolos de comunicación básicamente se utilizan como: se abre el socket de comunicaciones, se habilita el flujo de entrada y salida al socket, se lee y se escriben los flujos dentro de los protocolos de servicio basados en los mensajes que se estipularon previamente con respecto a la RFC o el documento estándar del protocolo, que dice cómo debe funcionar el protocolo. Luego se cierran los flujos y por último se cierra el socket. ¿Listo? Una ventaja en este caso de los sockets UDP es que puedo utilizarlos sin hacer uso de las clases input stream y output stream. ¿Ya? Y como ya habíamos hablado antes, el paquete java.net, ¿verdad?, es el que se utiliza o el que contiene las clases para el establecimiento de este tipo de conexiones, ¿verdad? Clases como URL Connection, Socket, Server Socket, ¿verdad? Que por lo general hacen uso de TCP para las comunicaciones en red. Clases como Datagram Packet, Datagram Socket, que son las que vamos a ver hoy. Multicast Socket son las que se utilizan UDP para el establecimiento de las conexiones. Entonces, cada uno de ellos, cuando yo estoy analizándolas y revisándolas, pues deberé validar qué tipo de protocolo de capa de transporte es el que utilizan. Y si tienen la posibilidad de usar ambos, pues seguramente en el constructor o a través de algún método de la clase, deberé definir si va a trabajar por TCP o si va a trabajar por UDP. Pero por lo general las clases ya tienen definidos sus protocolos de capa de transporte. Como ya habíamos visto antes, se pueden utilizar las clases socket y server socket para generar comunicaciones vía TCP. ¿Listo? Que esas clases pues ya las hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Y las clases Datagram Socket y Datagram Packet para establecer comunicaciones vía UDP. Datagram Socket es el que establece la comunicación entre ambos nodos. Digamos que pues tanto el servidor como el cliente, digamos, no existe un
un elemento servidor específico que pueda definir yo y decir, no, que este socket es el que se establece en el servidor. Es más, aprovecho este momento para que se quiten de la idea que, y bueno, ya eso lo han visto porque lo hemos trabajado. No piensen que el server socket es el que se usa para el servidor. Server socket es el que escucha y siempre habrá alguien escuchando y alguien respondiendo. Entonces es probable que cuando tú quieras responder, un servidor le quieras responder a un cliente, el cliente deberá montar un server socket. Entonces el Datagram Socket es el que establece la comunicación. ¿Oyeron? Habrá un Datagram Socket para recibir y un Datagram Packet. Ahora vamos a hablar de él. Entonces el Datagram Socket establece la comunicación y el Datagram Packet es el que contiene digamos que el contenido. Es el que se encarga de repartir el mensaje. El que se encarga de hacer de manejar bueno, el que envía y recibe es el socket, pero el packet es el paquete, es el que contiene el mensaje, digámoslo así, que está siendo enviado o recibido, ¿verdad? Entonces, normalmente es él el que vamos a tener que procesar para manipular y para hablar del mensaje. Muy bien. El Datagram Socket, digamos así, se establece un servicio no orientado a conexión. Quiere decir que no debo establecer un connect como si tengo que hacer con las clases de socket basadas en TCP. UDP es el que se utiliza como protocolo de transporte del Datagram Socket y este socket atiende obviamente pues las peticiones recibidas por el servidor, la clase Datagram Socket, y el otro, bueno, digamos que maneja lo que es los mensajes o el contenido de las solicitudes que se mandan entre el cliente y el servidor. ¿Listo? Eso tengo que corregirlo ahí. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, la clase Datagram Socket utiliza UDP como protocolo de transporte y se encarga de enviar lo que se conoce como datagramas. Entonces, ya habíamos dicho que el UDP es un protocolo que no está orientado a conexión, lo que indica que pues los datagramas se envían sin espera de acuses de recibo y se envía digamos, un elemento descriptor del socket local para que él pueda establecer, digamos que el manejo del buffer de almacenamiento de la información, ¿verdad? La dirección del socket que deben recibir y la dirección del socket que deben recibir el datagrama, ¿oyeron? Digamos que es más simple que un server socket debido a que no requiere conexión previa. Es más simple que el server socket porque no requiere conexión previa, lo que implica que solamente hay que hacer el envío y el recibo de los datos y listo, eso es todo. O sea, yo creo el Datagram Socket y hago send o hago receive según lo que necesite de ese socket. Y esos send y esos receive se procesan a través de datagramas, ¿sí? De Datagram Packets, perdón. Entonces, digamos que si quiero controlar el proceso de comunicaciones y poder manejar algo parecido a acuses de recibo, pues ya me tocará implementarlo a mí y no pensar que el protocolo UDP lo va a hacer, ¿oyeron? Pero sí se puede. Yo puedo implementar comunicaciones o mensajes de control tipo acuses de recibo a través del aplicativo como tal, de la capa de aplicación. Aquí tenemos algunos constructores de la clase Datagram Socket. ¿Listo? Entonces, estos constructores son, por ejemplo, Datagram Socket sin ningún parámetro. Esto crea un socket, ¿cierto? Para datagramas UDP sin definir un puerto y sin definir una dirección IP. Lo que implica que esos valores le deberán ser asignados después. ¿Listo? Entonces, hay otros dos modificadores de acceso parecidos y que incluyen algo más de información que son de tipo protegido. ¿Listo? O sea, que pueden ser implementarse solamente para elementos que usen herencia de los objetos Datagram Socket. Los constructores de Datagram Socket pueden generar socket exception. ¿Oyeron? Ya viene, digamos que debemos controlar ese posible error. O sea, un error de socket, de que no se pudo establecer el socket como tal. Aquí hay algunas clases
que se pueden usar con Datagram Socket, por ejemplo, métodos que se pueden usar con la clase Datagram Socket. Tenemos, por ejemplo, el método bind, que se encarga de hacer el vínculo entre la dirección IP y el puerto cuando, por ejemplo, cree un socket sin definirle IP y puerto. ¿Ya? Entonces yo después, a través del método bind, utilizando un objeto de tipo socket address, que es un objeto que tiene dirección IP y puerto asignado directamente dentro del socket address, que esa clase la vimos hace ratico ya. Entonces ahí es cuando yo le defino la IP y el puerto, en caso de que no lo haya definido en el constructor. Close, pues obviamente cierra el Datagram Socket. La clase getInetAddress me devuelve un objeto de tipo inetAddress que contiene ¿qué? La dirección IP a la cual está conectada el socket. ¿Listo? O sea, la dirección IP del otro equipo, del equipo de destino. Y getLocalAddress también me devuelve un objeto tipo inetAddress. Acuérdense que esa clase la vimos ya hace algunas clases atrás. Y ahí están los métodos que podemos utilizar con ella. Devuelve la dirección IP local del socket. Y obviamente pues getLocalPort devuelve el puerto local en el que está escuchando el socket en caso de que lo necesite. Entonces obviamente devuelve un número entero porque el puerto es un número entero. Y getPort me devuelve el puerto, pero el puerto remoto, el que está usando el otro equipo. ¿Listo? Acá en la clase Datagram Socket, yo puedo hacer uso de un método que es el método isClosed, es decir, un método booleano que me devuelve verdadero si el socket está cerrado. De tal manera que se me evite generar algún inconveniente en caso de que quiera cerrar un socket que ya está, un Datagram Socket que ya está cerrado. ¿Listo? A diferencia de las clases Socket y Server Socket, en la clase Datagram Packet, por ejemplo, no es para establecer la comunicación, como si sucedía con la clase Socket y Server Socket. Acuérdense que Datagram Packet lo que contiene es el paquete o el mensaje que está siendo enviado a través del Datagram Socket. Así que no van a encontrar un método close en un Datagram Packet. Public void receive es el envío, perdón, el recibo, cuando yo recibo un mensaje que viene de afuera. Y yo, a través del Datagram Socket, recibo un Datagram Packet. ¿Listo? O sea, un paquete de datagramas, que básicamente es el que contiene la información, el mensaje, los bits, el que contiene la información, el mensaje, los bits que estoy mandando, ¿verdad? Y que deberán ser procesados a través del objeto Datagram Packet. Y el método send es el que envía. ¿Listo? Entonces, si se activa un método send, del otro lado debe haber un método receive que reciba la información. Otros métodos, por ejemplo, se me ocurrió poner set traffic class, entre los diferentes métodos set que él posee, es para establecer el tipo de tráfico. Esa información que se genera a través del número entero que se le envía ahí, y que ya está definido basado en los tipos de tráficos IP que se pueden generar. Si yo quiero manejarlo, pues tendré que irme al protocolo IP y verificar los códigos, los números asociados a los tipos de mensajes. ¿Oyeron? Y ponerlo ahí para identificar, por ejemplo, tráfico de video, tráfico de audio, y que se le dé prioridad, por ejemplo, o que los routers le den prioridad porque está marcado dentro del encabezado IP, está marcado como tráfico de video, de tal manera que a través de lo que se conoce como los servicios diferenciados, los routers en Internet sepan que le tienen que dar prioridad a ese tráfico, por ejemplo. Entonces, digamos que esa es una forma de hacerlo acá. Entonces, este método set traffic class no se mete con el paquete UDP, ¿sí? o con el datagrama UDP, se mete con el paquete IP, porque lo que modifica es el encabezado IP. Y en este caso, pues la clase Datagram Packet, ¿verdad? Es una clase que representa un paquete de datagramas UDP.
Esta clase, como ya les dije, es la que va a tener el mensaje que está siendo enviado, sea el que sea. ¿Cómo se construye un datagram packet? Pues aquí tengo algunos de los constructores, también son 6 constructores que él puede utilizar. Digamos que estos son algunos de los más usados, siendo el primero y el tercero de los que más se usan. Entonces, datagram packet que recibe como parámetros un vector de bytes y un número entero. El vector de bytes recibe un mensaje. Obviamente, recuerden que todos los que sean protocolos de mensajes UDP se manejan en un vector de bytes. ¿Listo? Entonces, ese vector de bytes es el que llaman ahí buff, por ejemplo. Y ese buff es el que contiene el mensaje. Y el mensaje tiene un tamaño. Y el tamaño se le indica en la propiedad len. Hay que definirle en este caso, pues, y pues en casi siempre, hay que definir el tamaño de cuántos bytes se están mandando. ¿Oyeron? Para que el sistema sepa hasta dónde llega, hasta dónde va a llegar. El segundo constructor pues le incluye un desplazamiento o un offset al mensaje en caso de que se requiera hacer un desplazamiento a nivel de bits del buffer. ¿Listo? Que dentro de la transmisión del mensaje se indique cuánto es el desplazamiento que se está generando para la ubicación del buffer dentro del mensaje. También podemos generar uno en donde se incluya un objeto inet address con una dirección IP y un puerto asociado a ese datagram packet. ¿Listo? Esto para crear ahí enseguida y definir ahí en el paquete se defina la dirección IP y el puerto de destino. Y uno que utiliza en vez de un inet address y un port, un socket address que ya incluye a los dos. Ya incluye una dirección IP y ya incluye un puerto de destino. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son algunos de las formas como se construyen datagram packets o paquetes de datagramas acá en Java. ¿Y qué métodos podemos encontrar en la clase datagram packet? Pues el método getAddress que devuelve un objeto inetAddress para saber la dirección IP, ¿verdad? De quien envió o de quien recibe el mensaje. Un vector de bytes que es getData. De esta forma obtengo el contenido del buffer, ¿cierto? El buffer de datos que se le envió acá en el constructor, ¿ya? En esta variable. GetLength devuelve un entero con el tamaño de los mensajes para saber cómo leerlo, pues cuántos bytes se enviaron. Normalmente ese getLength se toma y se utiliza basado en el mensaje y con eso se captura el tamaño del mensaje. No se escribe directamente, sino que se calcula. El getPort pues devuelve el puerto remoto en el que se encuentra la computadora. GetSocketAddress devuelve un objeto SocketAddress que incluye la IP y el puerto. Ya me tocará usar los métodos de GetSocketAddress, de SocketAddress para separar, si quiero separar una cosa de la otra o según el procesamiento que yo le quiera dar. Él ya devuelve el objeto SocketAddress, igual que arriba, que devuelve un inetAddress, y ya tú necesitarás pues procesarlo según cómo se han procesado esos valores en los ejercicios anteriores. Y así como hay métodos get, hay métodos set para asignar los valores. SetAddress pues asigna un objeto inetAddress para asignar la dirección IP al datagrama. SetData asigna un vector de bytes para el contenido del paquete o del datagrama. SetLength, digamos que determina la longitud del paquete. Recibe un número entero. Entonces, si yo sé cuánto pesa, yo podría ponerle ahí, por ejemplo, 1024 o 2100, 2600, no sé lo que pese. O si no, busco una forma de calcular el peso del mensaje que voy a enviar. ¿Listo? Public Void Set Port define el puerto que se le va a asignar a la comunicación. Obviamente, pues el puerto de destino.
Y set socket address es para definir un socket address, una unión de un inet address con un puerto. ¿Listo? Una IP con un puerto. Entonces, estos son algunos de los métodos, pues digamos que Datagram Packet tampoco es que tenga muchos métodos, digamos que estos son casi la mayoría. Entonces, digamos que son para obtener esos valores. La dirección IP, el contenido, el tamaño y el puerto, que es, digamos que la información más importante en la comunicación como tal. Entonces, ¿cómo creamos un Datagram Socket? ¿Verdad? Entonces, el servidor se pone en escucha de un puerto, como ya sabemos. El cliente también se tiene que poner a escuchar en algún puerto particular. Puede ser el mismo, puede ser otro diferente. En cualquier momento, cualquiera de ellos puede enviar un mensaje al otro, ¿verdad? Y se podrán leer y recibir escribir los datos. Los sockets tienen streams ya asociados. El Datagram Packet incluso ya él maneja por sí solo el contenido. Pero se pueden anexar, si queremos darle algún procesamiento adicional, flujos de string con input string y output string. ¿Listo? Pero como les digo, por lo general aquí se trabaja todo a través del Datagram Packet. Entonces, ¿cómo se crea un Datagram Socket? Pues lo encerramos dentro de un método try-catch. Digamos que aquí estamos creando un Datagram Socket al puerto 5000. Y entonces decimos ahí Datagram Socket DS. Y después, pues también se hubiera podido poner delante. De eso depende de dónde quiero que se dé la declaración del Datagram Socket. Si lo declaramos dentro del try-catch, solo existe dentro del try-catch. Entonces ahí le decimos Datagram Socket DS, try DS igual a new Datagram Socket 5000. ¿Listo? Entonces ahí le defino el puerto de escucha. Y si se puede llegar a dar una posible socket exception, ¿verdad? Capturó la excepción del socket generado, porque el constructor puede generar ese tipo de excepciones. Aunque ya el constructor tiene el throw definido para la excepción. Entonces, ¿cómo creamos un Datagram Packet? Bueno, si vamos a enviar el mensaje como tal, el Datagram Packet se va a armar con la IP y el puerto de destino. ¿Listo? Aparte del buffer y la longitud del mensaje. Entonces creamos, por ejemplo, ahí un buffer de bytes, un vector de bytes, al que llamamos buffer, y que tiene un tamaño de 1024 bytes, ¿no? El mensaje que vamos a enviar, que es hola mundo, obviamente queda perfecto en 1024, no hay problema. Y miren cómo le asignamos el buffer el mensaje al buffer, ¿sí? El hola mundo. Le decimos, como mensaje es un string y buffer es un vector de bytes, lo que hacemos es convertir el mensaje en bytes. Y lo hacemos a través del método getBytes. ¿Listo? Esto lo hereda de object. Y luego llamamos o creamos un objeto inetAddress, al que llamamos IP y le decimos inetAddress.getByteName. Acuérdense que esta es una forma de generar una dirección IP para un objeto inetAddress basado en el nombre. Y miren que ahí ponemos localhost. En este caso, pues es una de las varias formas que vimos de crear objetos inetAddress. Ya les tocará de pronto repasar esas clases anteriores de uso de interface address, de inetAddress, de inet4address y cosas por el estilo. Profe, una pregunta. Dígame. Aquí, por ejemplo, en el envío de enviar y recibir los mensajes, yo he visto que ahí, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo me quiero comunicar con el navegador establece, o sea, el WebSocket del navegador establece como unos canales. Ya si yo hiciera una petición de un navegador, por ejemplo, a mi servidor en Java, ¿verdad? De socket. ¿Cómo yo puedo establecer desde Java como un canal también, por ejemplo, como si fuera un tipo de dirección IP? O sea, que yo le coloco el LAS, por ejemplo, obtener todos los usuarios. Entonces, cada vez que el cliente me envíe por ese canal, me respondería el servidor como esos datos. ¿Cómo yo pudiera hacer eso, profe?
Bueno, eso seguramente desde el servidor. eso es porque alguien creó una operación, un código para devolver ese resultado utilizando ese objeto que tú utilices para establecer ese canal. ¿Oíste? Ya acá te tocaría construirlo. ¿Listo? O buscar alguna clase Vale. alterna que procese, que haga eso. ¿Listo? Tengan claro algo. Eh, existen en la programación eh, muchos elementos que se han especializado, ¿verdad? Todo lo que es programación web se especializa en comunicaciones usando el protocolo HTTP y digamos que han creado técnicas, han creado herramientas, clases, métodos, códigos, como quieran llamarlo, específicos para cosas puntuales propias que podrían aplicarse al protocolo. Acá, en estas clases que estamos manejando nosotros, son clases muy genéricas, que son comunes a cualquier comunicación. Entonces, esas particularidades seguramente se establecen, como te digo, porque hay unos métodos propios que alguien creó que se integraron a ese objeto o a ese elemento que tú usas y que te devuelve esos valores, ¿sí? Esos WebSockets que dices tú. Acá te tocaría crearlo, Vale, profe. ¿no? Te tocaría crearlo acá. Eh, Vale, profe, gracias. listo, pues. Muy bien, entonces con el objeto inetAddress, con el método, perdón, getByName, asociado en este caso pues a localhost, él me devuelve la dirección IP, pero no como dirección IP en forma de texto, sino como objeto inetAddress, porque el Datagram Packet no recibe un string con la dirección IP como si lo hace el objeto, por ejemplo, socket. ¿Ya? Entonces, en este caso sí me toca siempre manejarlo a través de un inetAddress. Y creo un Datagram Packet para enviar el mensaje. ¿Listo? Y en ese Datagram Packet para el envío del mensaje le coloco el vector del mensaje, el buffer, que es el mensaje que voy a mandar, el vector de bytes, ¿cierto? No como string, lo voy a mandar como vector de bytes. De aquel lado deberé procesarlo y convertirlo en string si es necesario. Miren, el método buffer.length me da la longitud del vector, ¿no? Como me da la longitud del vector, ese es el tamaño del mensaje que estoy enviando. Luego pongo el inetAddress, que es la dirección IP, y después el puerto. El puerto también hubiera podido capturarlo. Normalmente el puerto, por lo general, se maneja como una constante, porque casi nunca cambia el del servidor por lo menos. ¿Listo? Entonces se define como una constante en el lenguaje. O se le escribe directamente. ¿Listo? Aunque acuérdense que lo ideal es que el sistema lo lea de un archivo donde esté definido cuál es el puerto de comunicaciones. Y en este caso, pues, si voy a recibir un mensaje, ya no enviarlo, miren que en este caso el datagrama que se crea es más pequeño, ya no lleva la dirección IP de destino ni el puerto, ¿listo? Sino que él ya está listo esperando una comunicación, ¿sí? A través del Datagram Socket al que está asociado el Datagram Packet. Entonces se crea el buffer y listo, simplemente se especifica el buffer y el tamaño del buffer. ¿Listo? Que de dónde saca esa información el Datagram Packet, pues de la creación que tú le hagas aquí del contenedor del buffer. Entonces, él va a recibir lo que le manden por acá, lo va a recibir acá. ¿Listo? Entonces tú tendrás que asegurarte de que el buffer de recepción sea por lo menos del mismo tamaño o más grande que el buffer que se utiliza para el envío de los datos. Muy bien. ¿Cómo enviamos mensajes a través de un Datagram Socket? En este caso, miren, ya cogemos aquí, creamos el buffer, como hicimos en el ejercicio pasado, manejamos el string hola mundo, lo convertimos en byte con el método getBytes y se lo asignamos al buffer. Obtenemos la dirección IP o el objeto inetAddress basado en el nombre localhost. Como ya les dije, puedo poner ahí un nombre
de dominio, ¿verdad? De la red, o puedo poner una dirección IP también, ¿oyeron? Y él saca el init address basado en ese string de la dirección IP. Entonces el datagram packet que creo es el que va a enviar el mensaje y defino el buffer, ¿verdad? El tamaño del buffer, la dirección IP de destino y el puerto de destino. Y después creo, bueno, antes o después debí haber creado el datagram socket y le digo ds send dp, que es ds el datagram socket, que es dp el datagram packet. ¿Listo? Es el mensaje y en el mensaje ya está incluido la dirección IP de destino y el puerto de destino. ¿Listo? Entonces digamos que ahí establecemos un envío de una información. Del otro lado de la comunicación deberá haber otro datagram packet que digamos que reciba el mensaje que está siendo enviado. Un datagram socket, perdón, que reciba el datagram packet con el mensaje que está siendo enviado. Entonces, ¿cómo recibimos el mensaje? Obviamente creamos nuestra variable buffer que va a contener el mensaje, el datagram packet que va a asociarse a ese buffer. ¿Listo? Miren que no definimos ni IP ni puerto porque él es el que recibe. Entonces, aquí creamos nuestro datagram socket asociado, en este caso, al puerto, que va a ser el que el señor de allá me va a mandar, ¿no? El que él definió. O sea, esos puertos ya tienen que estar definidos en los mensajes. Y aquí se hace el receive, ¿sí? De ese punto receive DP. En este caso, el DP es el datagram packet, ¿verdad? Que va a recibir el paquete que viene del otro equipo y lo va a amarrar al socket, que es el que envía y recibe la información. Y después cogemos ese datagram packet que acabamos de recibir y a través del método getData lo convertimos, digamos que tomamos los bits contenidos y digamos que a través del constructor de la clase string, porque sabemos que es un texto, convertimos ese vector de bytes en un string. ¿Listo? Y ya lo tenemos como mensaje y podemos mostrarlo en la pantalla. Ahora, si lo que se recibe es una foto o lo que se recibe, ya me tocará procesarlo de otra manera. ¿Listo? Ajá, se maneja con string porque son los mensajes más sencillos. Y para cerrar un datagram socket, ¿verdad? Se deben cerrar los que estén abiertos. Puedes hacer simplemente el datagram socket.close, ¿sí? Puedes meterle un socket exception, aunque no es obligatorio. Adicional a esto, puedes verificar, ¿verdad? Para evitar que se te genere una excepción, si es caso, o un problema al intentar cerrar el datagram socket, de pronto ya está cerrado. Entonces tú puedes validar si de ese punto is closed y está negado, quiere decir que es falso, quiere decir que no está cerrado. Acuérdense que is closed es verdadero si el puerto está cerrado. ¿Listo? Entonces aquí yo le digo si no está cerrado. Si no está cerrado, ciérralo. ¿Sí? De ese punto close. Profe, Entonces, esa es una ventaja que tenemos acá en este Datagram Socket. ¿Listo? profe, ¿Más todo eso mostrar? se hace en el mismo try, ¿verdad? ¿Cómo? El cierre de todo del datagram socket se hace en el mismo try o en otro try catch. Puedes separarlo, eso no importa. Ahí. Si quieres lo metes todo en un solo mensaje o lo manejas por aparte. Normalmente uno lo que hace es que crea un método para los cerrados, ¿ya? Para cerrar los elementos. Y tú llamas a ese método cuando ya vas a cerrar. ¿Ya? Listo. Y ya de aquel lado ya tú lo tienes metido en un try catch o le generas al método, lo asocias a una excepción con la palabra reservada throw. Y con eso ya tienes el método capturando la excepción, y no usas un catch. Digamos que no manejas digamos que sí lo tiene internamente, pero no te muestra mensajes ni nada por el estilo. Simplemente si el error se da, sigue de largo. Ok, listo, profe. Ya ahí sí les tocaría de pronto investigar un poco lo que es el manejo de las excepciones, cómo se dan las excepciones en Java y cómo se controlan. ¿Oyeron?
Muy bien, vamos a crear entonces un socket, ¿verdad? Que recibe mensajes de un cliente, digámoslo así, y simplemente los muestra en pantalla y le devuelve al cliente pues el mismo mensaje que él mandó. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí, voy a crear aquí o a guardar, ponerle ya un nombre enseguida aquí al objeto. Voy a llevármelos acá al escritorio. Carpeta Java, carpeta datagramas, y este lo voy a llamar servidor. ¿Listo? Y le voy a poner por nombre socket udp.java. Ustedes pues pongan el nombre que le vayan a poner allá, no, digamos que no es relevante. Entonces aquí llamamos primero que todo a el paquete Datagram Socket, que lo vamos a usar. Datagram Socket, ¿cierto? Y obviamente pues vamos a usar un Datagram Packet. Es probable que se genere alguna excepción. Y en este caso, pues como vamos a manejar, digamos que flujos de ida y venida, es probable que se generen IO exception. Y ya las IO exception incluyen la socket exception, así que con eso estaríamos contando también una socket exception dentro del paquete Java IO. Obviamente, pues public class socket udp. Y aquí viene nuestro public static void main. Vamos a crear la variable para el Datagram Socket. La vamos a llamar server. ¿Sí? Y pues vamos a inicializarla con null para después asignarle el valor. Y creamos el buffer que va a contener la información. Digamos que el mensaje que va a ser enviado o recibido. Igual a new byte. Vamos a definir, bueno, vamos a ponerle 512 bytes. Muy bien. Como ahora vamos a crear ya el socket como tal, debo meterlo dentro del famoso try catch por las posibles excepciones que se pueden llegar a generar. Entonces le decimos server, que es el Datagram Socket, igual a new Datagram Socket, y vamos a ponerlo a escuchar en el puerto 1024. ¿Listo? Ya yo sé que el servidor está escuchando en el puerto 1024, así que de aquel lado del otro software tiene que mandar la comunicación al puerto 1024. ¿Listo? Y ponemos aquí un mensajito en pantalla. Servidor en ejecución. Perdón. Entonces, como él es el que va a quedar escuchando, vamos a meterlo dentro de un bloque try catch. Perdón, dentro de un bloque while. Pero característico, un while true. Para que quede ahí dando vueltas hasta que le maten el proceso. ¿Listo? Bueno, como este Datagram Socket es el del servidor, pues digámoslo así, él esperará que el otro lo busque a él, ¿no? Pero cuando él vaya a responder, y ahora nos vamos a dar cuenta en la respuesta, él deberá determinar
quién fue el que se conectó con él. ¿Oyeron? Muy bien. Entonces, él va a recibir un mensaje. ¿Dónde lo va a recibir? Pues obviamente en un Datagram Packet. A llamarlo mensaje remoto. ¿Listo? Mayúscula para mens remoto. Igual a new Datagram Packet. Y vamos a recibir el buffer, ¿cierto? Y el buffer.length para la longitud o el tamaño del buffer. No necesitamos dirección IP porque es un mensaje que él está recibiendo de otra computadora. Y a través del Datagram Socket Server es que yo lo recibo. Punto receive. ¿Y qué es lo que voy a recibir? El datagrama. Entonces, creé el datagrama y lo preparé. En el receive, él va a recibir el datagrama que viene del otro computador y lo va a guardar ahí en mens remoto. Después vamos a tomar un string, que lo vamos a llamar mensaje, y vamos a crear el mensaje en formato string a través del mens remoto, ¿verdad? Que llegó. Pero entonces le llamamos al método getData, que si se acuerdan de la explicación que les hice, es el que trae los datos, ¿sí? Trae los bytes de datos del Datagram Packet. Y con esta estructura creo el string basado en ese vector de bytes que estoy leyendo ahí. Esto que vamos a hacer en este caso, nuestro famoso video por pantalla, mensaje recibido igual más mensaje, para que me ponga cuál fue el mensaje que recibió, ¿no? Listo. ¿Quién le envió ese mensaje? Pues el cliente que vamos a hacer ahora de más tarde. Entonces vamos a crear otro vector de bytes aquí. Voy a llamarlo M. Del mismo tamaño que este señor de acá. Profe, se equivocó en el new. Muy bien, entonces decimos aquí M, que es el vector de bytes, en este caso, como lo que se recibió fue el mensaje en formato de string, vamos a cogerlo como formato de string. Podríamos haber cogido el mes remoto original, pero no vamos a hacerlo así. Y decimos get byte para convertir el string en un flujo de bytes. ¿Listo? En un vector de bytes, digámoslo así. Vamos a incluso separar esto un poquito para que se sepa que esta es la respuesta. Muy bien. Y aquí vamos a crear ahora el Datagram Packet de respuesta al mensaje. Entonces le decimos aquí Datagram Packet, perdón, Datagram Packet igual, vamos a llamarlo DP en este caso, ¿sí? O mensaje enviar igual a new Datagram Packet. Y miren que ahora vamos a coger el mensaje M que vamos a mandar, que es el vector de bytes, la longitud
del vector y miren que vamos a coger el mensaje remoto, el datagram packet que recibimos y llamamos a su método getAddress para obtener la dirección. ¿Listo? La dirección y bueno, el objeto inetAddress y básicamente pues me da la dirección IP de quién se comunicó conmigo para poder armar la respuesta, ¿no? Y después le decimos aquí también el puerto. En remoto.getPort. Ok, ahí le envío el datagrama. Profe, disculpe, en la línea 18 que usted tiene ahí, dice m igual a mensaje.getByte. A mí me sale, si yo coloco el getByte, me aparece error, me aparece sugerido el getBytes. Pero mensaje, ¿cuál estás poniendo? El string. Sí, el string. Y M lo declaraste como un vector de bytes. Sí, correcto. Perdón, disculpen. Es bytes. Le faltó la S. Con ese al final. Sí, sí, claro. Y lo otro es usted en la línea 13, tiene server.recibe. Es Receive. Pues sí, sí. Recibe, sí, señor. Listo, gracias, señores. Esa es la desventaja de pronto de no tener el, el IDE. Muy bien, gracias. Eso era para ver si estaban pendientes. Yo hubiera podido concatenar también el mensaje con respuesta o algo, ¿no? Pero vamos a mandar solamente el mensaje. Listo, muy bien. Entonces, me imagino que ya habrán terminado. Y ahora vamos a enviar el mensaje que ya se preparó aquí en el datagram packet. Entonces le decimos server.send y que vamos a mandar mens enviar. ¿Sí? El mensaje a enviar. Después nos queda pendiente nuestro try catch. Vamos a manejar una IO exception. Vamos a llamarlo excepción. Y simplemente system.out LN error en la comunicación. Ya está guardado. Vamos a pasarnos a la consola para probar la compilación del servidor. Muy bien, vamos a probar aquí. Vamos a hacerle aquí un dir. Y nos damos cuenta que ahí está la clase socketudp.java. La compilamos, Java C, disculpen, Java C socketudp.java. A ver si no se genera alguna excepción, algún error por ahí. Listo. No hubo error, por lo menos no hubo un error de codificación. Listo. Podemos pasarnos, ahí quedó nuestro archivo.class. Podemos pasarnos a construir ahora nuestro cliente. Le damos un nuevo archivo por acá y vamos a ponerle por nombre cliente UDP. Y este va en la carpeta cliente. Cliente udp.java. Muy bien. Importamos nuestra clase Datagram Socket y Server Socket, perdón, y Datagram Packet.
como vamos a crear una dirección para asociarla al socket con el cual nos queremos conectar, debemos llamar a un objeto inetAddress. ¿Listo? Porque hay que asignarle la dirección con la que me quiero conectar. Pues acá se puede generar una excepción también de IOException, así que llamamos al IOException. Y también cuando me quiera identificar a la máquina, puede generarse una excepción de nombre desconocido, un no host exception. No, a ver, me falta un puntico acá, disculpe. Host exception. Ojo con como lo escriben, por eso lo escribí con calma para mirar que no me equivocara en ninguna letra. Entonces, excepción de host desconocido. Y voy a hacer que los mensajes enviados se manden desde un JOption Pane con interfaz gráfica para que los mensajes recibidos se reciban 100 en la consola. Import javax.swing, ¿verdad? .jOption Pane. Ya sabemos que es un objeto con un cuadro de entrada de datos o de mensajes también. Entonces son los paquetes o las clases que necesito para mi aplicación. Y mi famoso public class cliente UDP llaves, y preparo enseguida mi famoso public static void main string No te entiendo, se oye muy como muy grave. El public class está mal escrito, profesor. Ah, listo, gracias. Entonces vamos a crear aquí nuestro Datagram Socket, ¿cierto? Vamos a poner el mismo nombre server, igual a null. Tenemos aquí los Datagram Packets. Vamos a ponerle a este ido ESG o enviado primero, disculpen, vamos a mandar el enviado primero. Packet M. Vamos a poner también el igual a null. Creamos el vector de bytes, ¿verdad? Del buffer. Y es de 512. ¿Listo? Mensaje. Esto siempre también es bueno siempre inicializar los valores en null cuando a veces los IDEs muestran advertencias con eso. Bien, entonces ya creamos los elementos servidor, mensaje enviado, que es el mensaje que le va a enviar nuestro cliente, ¿verdad? Y mensaje recibido es el mensaje que va a recibir del servidor. Aquí me acabo de detectar que tengo la L mayúscula. Profe, en la línea de byte buffer, faltó declararlo como vector.
Source, ya vi, sí, claro. Incluso podríamos hacerlo aquí o podemos hacerlo acá. Así como está en el main, ¿bien? Los vectores se pueden declarar de ambas formas. Bien, entonces vámonos ahora con nuestro famoso bloque try catch. Y aquí vamos a crear pues nuestro Datagram socket. Server igual a new. En este caso no le definimos el puerto porque ese puerto se va a definir en el Datagram packet. Vamos a poner aquí un mensaje. Cliente en ejecución. Para enseguida que se estableció el socket. Vamos a obtener nuestra dirección, no la capturamos, no la tuvimos ahí arriba. Inet address IP igual a net address .get by name para obtener la dirección IP del nombre localhost, o sea, la IP de 127.0.0.1. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos la IP que vamos a utilizar para crear el Datagram packet que va a tener la IP de destino. Muy bien, vamos a crear aquí un ciclo finito también, bueno, no infinito, pero sino un do while aquí. Ahora le ponemos el mensaje de respuesta, que sea hasta que escriban un mensaje de salida, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a capturar el mensaje que se va a enviar. Como lo vamos a hacer a través de un JOptionPaint, entonces ya vamos aquí al JOptionPaint.show input dialog. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, mensaje a enviar. ¿Listo? Para separarlo y que el mensaje que yo envíe llegue por lo mande por acá y el que reciba lo reciba por la consola. Profe, el input va con N. M. Gracias. Los números están pendientes ustedes, caramba. Bueno, y cogemos en el buffer, ¿verdad? Y le asignamos el mensaje. Acuérdense que el método getBytes me devuelve, me convierte el string que yo coloqué ahí en un vector de bytes. Y ya teniendo el buffer, podemos crear pues el buffer y el input string, perdón, el IP y el puerto, pues ya podemos crear el Datagram socket, ¿verdad? Y se lo asociamos al mensaje que vamos a enviar. MSJ enviado va a ser igual a new Datagram packet, perdón, no socket, packet. Y le decimos buffer, que es lo que vamos a mandar. No porque se tiene que llamar así la variable, eso es la variable que yo quise poner, no. Eso espero que lo tengan claro. Buffer.length a dirección IP, en este caso el objeto inet address, y el puerto que va a ser el 1024. ¿Listo? El puerto también pudo haberlo obtenido o
guardado en una variable también. Ya ahí tenemos nuestro datagrama listo. Entonces llamamos a server, al datagram socket, ahora sí, y le decimos .send. Y le decimos que vamos a mandar el datagram que se llama mensaje enviado. Y con eso, pues el servidor recibirá el mensaje. Ese get by name puede tener el nombre de dominio del servidor o la dirección IP del servidor, entre comillas. Y ahora vamos a preparar el mensaje recibido, ¿sí? Que va a ser el datagram packet con la respuesta que me va a mandar el servidor. Entonces, msj recibido igual a new datagram packet. Esta vez soy yo el que va a recibir, así que no necesito o no tengo por qué, digamos que no tengo por qué saber la IP porque es la mía, ¿sí? Esto es lo que yo voy a recibir. Entonces voy a recibir en el buffer, ¿cierto? Y el buffer, perdón, .length para indicar el datagram packet que va a recibir el mensaje. Aquí server.receive y ¿qué vamos a recibir aquí? El mensaje recibido. A que ahí capture lo que mande el datagram packet que venga de allá de aquel lado. ¿Listo? Y al igual que como hicimos allá en el lado del servidor, pues aquí también vamos a crear un string que va a convertir pues el mensaje recibido. Vamos a llamarlo str, ¿sí? De string igual a new string y cogemos el datagrama recibido y le decimos .get data para convertir eso en los vector de bytes, el contenido que recibí y simplemente pues convertirlo en un string y después le digo system.out.println y le digo mensaje recibido. Vamos a ponerle distinto, vamos a ponerle mensaje del servidor. En este caso, pues str, que es el string del mensaje recibido. Vamos aquí a hacer file, administración, y en este caso sería el mensaje que se recibe en el joption-paint.equals. Aquí, adiós. Creo que es equal ignore case para que ignore las mayúsculas y las minúsculas. Y bueno, si aquí le dan adiós, pues ya nos vamos, entonces cerramos la aplicación. System.exit 0. ¿Listo? Una forma de decir ciérrate, cierra el programa. Ahora con la inet address se puede generar un error, una excepción, ¿cierto? Perdón, de host desconocido. Host exception. Aquí podemos mostrar un mensaje de error system.out.println que diga no se encontró el equipo. Tipo de destino. Y el IO exception catch
USA. Lo ex también, no importa. Y aquí vamos a mandar un mensaje system.out.println y le decimos error en la comunicación. Con eso tenemos listo nuestro cliente también. Bueno, si se dieron cuenta, en el socket del servidor, la dirección IP se obtuvo del mensaje enviado. Acá, como este es el que inicia y se conecta con el servidor, la IP se le tiene que indicar. Muy bien, vamos a ver ahora aquí, dir, ahí está el cliente, Java C, cliente UDP, y aquí tenemos un problema, vamos a ver, con el JOption Pane, dice que no puede encontrar el elemento, vamos a buscar a ver de pronto, use la P mayúscula. Vamos a corregir, aquí está la P mayúscula, listo. Vamos y veamos ahora que ya sí, a ver si ya compila. Listo, ahora sí, ya pudo compilar la aplicación. Ahora vamos a poner a correr cliente y servidor al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí las dos consolas para que las puedan ver. Entonces lo primero que vamos a correr es el servidor Java, socket UDP, solamente aquí así, enter, listo, ahí quedó servidor en ejecución. Ahora nos pasamos al cliente y le decimos Java cliente UDP. Socket en ejecución y miren que nos salió enseguida mensaje a enviar. Vamos a poner aquí nuestro famoso hola mundo, aceptar. Y miren que aquí el servidor recibió mensaje recibido, hola mundo. Y se lo devolvió al cliente y dice mensaje del servidor, hola mundo. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos mandar el mensaje que necesitemos. ¿Listo? Servidor. Aquí está, mensaje recibido, comunicación con el servidor. Y acá, mensaje de comunicación con el servidor. ¿Por qué se ve de esa forma? Seguramente pues por el buffer, por el tamaño del buffer. Lo pusimos de 512, entonces él rellenó pues con los espacios que él tenía ahí y creó todo ese espacio. Vamos a probarlo aquí. Vamos a decirle aquí adiós para dar por finalizado el aplicativo, el cliente, perdón. Y miren que él ahí enseguida generó también ese espacio. Y miren lo que pasó. Si se dan cuenta, lo que pasó del lado del mensaje recibido, acá, él, como no limpiamos el buffer, él mantuvo la información anterior que tenía. ¿Saben? Entonces habría que hacer esa limpieza para eliminar esa información anterior y que, ¿cómo es que se llama? Y que si llego a escribir menos información de la que mandé la vez anterior, pues no se vaya a... no vaya a mantener su contenido. ¿Listo? Entonces digamos que ese es un detallito acá. Entonces miren que ya aquí el cliente finalizó y ahora yo puedo finalizar el servidor aquí con Control C. Listo. Con Control C finalicé el servidor. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, que es el manejo de sockets UDP en el lenguaje Java. Nos vemos ya en la próxima clase. Pues que descansen.